Un saludo a todos desde el Observatorio Astronómico Nacional. Estamos comenzando con nuestro seminario extendido, en el cual pues implementaremos un código para generar la imagen de un agujero negro. Este es un primer seminario extendido que estamos haciendo desde el semillero de investigación de astrofísica computacional del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Lo primero para recordarles es que, pues sí, este es un seminario extendido que traemos del semillero de investigación. Pues digamos que no es un curso introductorio ni vamos a ver las bases de programación en Python, sino que lo que vamos a hacer en realidad es, tenemos que implementar un código que permitiría en una primera aproximación generar la imagen de un agujero negro, específicamente un agujero negro del tipo Schwarzschild, el más simple de todos los que se tienen desde la relatividad general y desde las demás teorías gravitacionales. Es un seminario extendido porque en realidad la temática es un poco extensa para abordar en un par de horas, así que haremos 3 sesiones, el día de hoy, eh, el día de mañana y el día sábado en horas de la mañana. Yo dividí pues la temática de ese seminario en la siguiente forma. Vamos a ver entonces 3 sesiones. La primera de ellas nos va a hablar acerca de cómo es el movimiento de un único fotón en un background de Schwarzschild. Luego tendremos una sesión 2 en la cual introduciremos el plano de la imagen, es decir, nuestro detector donde nosotros recogeríamos la información para generar la imagen y hablaremos un poco de las condiciones iniciales que se requieren para hacer el trazado de los rayos desde ese plano de la imagen. Y la sesión 3, en la cual introduciremos una estructura de acreción bastante simple en realidad, y en la cual obtendremos finalmente la imagen del agujero negro. De nuevo, pues quiero recalcar que este no es un curso introductorio, así que no vamos a ir a los detalles de la programación, vamos a presentar claramente el código, pero en realidad tenemos que asumimos que ya hay algo de conocimiento de esta programación básica, del manejo de funciones y el manejo de clases para poder hacer el código rápidamente. También les quiero recordar que pues, el curso tampoco va como una introducción de la relatividad general en el tema de agujeros negros. Vamos a ver las ecuaciones claramente que vamos a solucionar, pero no vamos a entrar en detalles de cómo se encontraron, ni digamos en todos los detalles de lo que significan tales ecuaciones. Básicamente es un ejercicio de programación de cómo obtener esta imagen en una primera aproximación. Bueno, entonces, pues nada, vamos a comenzar entonces con la temática de nuestra sesión número 1, el movimiento de un único fotón en el background de Schwarzschild. Bueno, para eso entonces lo primero que nos toca presentar es el espacio-tiempo de Schwarzschild, aquel espacio-tiempo que nos muestra cómo es eh, la geometría alrededor de un objeto esféricamente simétrico. Entonces comencemos por aquí. La métrica del espacio-tiempo de Schwarzschild tiene esta forma. Si ustedes notan, pues estamos utilizando coordenadas esféricas de r, θ y φ. Y claramente los términos que muestran la curvatura del espacio-tiempo de Schwarzschild son el que acompaña aquí a dt cuadrado. Es un factor de la forma 1 menos 2gm sobre c cuadrado de r. Es el que trae la información de la curvatura precisamente. Y el término que acompaña también a el término de r cuadrado, que sería de nuevo 1 menos 2gm sobre c cuadrado de r, pero va a la menos 1, es decir, está allá abajo en el denominador. Estos dos términos son los que incluyen precisamente el efecto gravitacional de un objeto de masa m mayúscula, como está aquí puesto, y nos va a dar entonces la geometría de ese espacio-tiempo alrededor de este objeto que consideramos esféricamente simétrico. Pues claramente aquí hay dos constantes fundamentales que aparecen en la relatividad general. Por un lado tenemos G, la constante gravitacional de Newton, y por otro lado tenemos C, la velocidad de la luz en el vacío. Bien, la idea de este espacio-tiempo de Schwarzschild es que, de nuevo, representa lo que pasaría en el exterior de un objeto esféricamente simétrico, como pues podría ser un agujero negro. Precisamente la estructura física de esta solución en cuanto a su el agujero negro es esta que se ve en la pantalla. Tenemos básicamente la singularidad, la parte más interna, que es donde está concentrada la masa que conforma el objeto. Es un punto en donde las ecuaciones divergen claramente. Y alrededor de él tenemos lo que se denomina el horizonte de eventos.
Este horizonte de eventos es el punto de no retorno. Es el lugar geométrico a partir del cual, si ingreso, no puedo volver a salir, ni siquiera si fuese yo un fotón. De nuevo, esto es lo que las características a un agujero negro. Nada puede escapar a partir de ese lugar llamado el horizonte de eventos. Y el radio de superficie, horizonte de eventos, se conoce como el radio de Schwarzschild y viene dado por 2gm sobre c cuadrado. Bien, si vamos a una representación un poco más, digamos, geométrica del asunto, si quieren ustedes, podemos hacer digamos, una construcción de la siguiente forma. Básicamente quitamos dos de las coordenadas angulares, y entonces dibujamos aquí únicamente lo que tiene que ver con la parte temporal y la parte espacial radial. O podríamos quitar la parte temporal, una de las coordenadas angulares, y quedarnos con la parte radial y la parte angular extra. Eso es lo que hace precisamente en estas gráficas. Y tenemos entonces una gráfica que nos muestra, pues, como una proyección en 2 dimensiones, lo que estaría sucediendo con ese espacio-tiempo. Por aquí, al lado izquierdo, en la parte superior, tenemos entonces una representación del espacio-tiempo alrededor de un objeto como el Sol. Una estrella, por ejemplo, la secuencia principal, que claramente produce una curvatura del espacio-tiempo a su alrededor, una curvatura que, pues, en última se representa lo que pasa con el campo gravitacional y hace que cualquier partícula que esté allí cerca, pues, intentaría caer hacia el objeto central. Ahora, si cambiamos el Sol por un objeto un poco más compacto, como sería una enana blanca, pues entonces la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor sería más extrema. Y se representa aquí con esta proyección en 2 dimensiones, de tal manera que vemos que el pozo que se genera, este pozo de potencial, es un poco más profundo. Ahora, si vamos a un objeto más denso aún, como lo sería una estrella de neutrones, entonces el espacio-tiempo tomaría una curvatura mayor. Miren ustedes que aquí el pozo de potencial es aún más profundo, lo que indica que en últimas la fuerza de gravedad que sentiría una partícula localizada por allí, pues sería mayor que en los casos anteriores. Y pues claramente el caso extremo va a ser el de un agujero negro. Un agujero negro considerado como un objeto con una densidad en principio infinita. Allí entonces la deformación del espacio-tiempo es totalmente extrema, tanto que lleva a esto a un pozo de profundidad en principio infinita, aunque precisamente allí está la controversia actual acerca de cómo exactamente ese tipo de representación. Ahora, en esa figura aquí al lado derecho, pues nos representa lo que sería con este agujero negro. Como ustedes ven, el pozo, pues no le colocan exactamente un límite, al parecer se extiende hacia abajo hasta el infinito. Ampliemos un poquitico esta gráfica para hacer notar algunas cosas. Primero, pues la deformación obviamente es extrema. Segundo, por aquí tenemos ubicado lo que se conoce como el horizonte de eventos. Este horizonte de eventos, de nuevo, es el punto de no retorno. Es el punto a partir del cual nada, ni siquiera la luz, puede volver a salir a la región externa. Es decir, allí es donde acaba cualquier posibilidad de sobrevivir. Claramente, si nosotros estamos aquí en la parte externa, pues tendríamos conocimiento de lo que pasa en toda esta región hasta precisamente el horizonte de eventos. Lo que sucede adentro de ese punto llamado el horizonte de eventos, pues queda completamente oculto para mí como observador externo. Y por allá abajo, miren que lo simbolizan aquí precisamente diciendo que está por allá abajo, en alguna parte donde termine ese pozo, si es que termina, está la singularidad. El punto donde está toda la masa concentrada y pues punto que yo nunca podré conocer porque está dentro precisamente del horizonte de eventos. Bien. Ahora, la situación interesante que ocurre aquí y que es lo que nos lleva a este seminario es que desde la gravedad representada por la relatividad general sabemos que los caminos de los rayos de luz se ven afectados. Claro, la luz, aun cuando no tiene masa, tiene energía y la energía también gravita. Esto quiere decir que cuando yo lanzo un fotón o un rayo de luz cerca a un objeto de estos, un agujero negro o un objeto compacto como una estrella de neutrones, entonces su camino, que en principio debería ser una línea recta, va a cambiar, va a torcerse porque el rayo de luz se mueve en una geometría que no es plana. En esta gráfica, pues precisamente vemos cómo la estrella que produce aquí los rayos de luz está ubicada
realmente en este punto, pero cuando el rayo de luz se acerca al objeto central, llámese un agujero negro que curva el espacio-tiempo de esta forma, pues ese camino del rayo de luz se ve completamente torcido. Y cuando llega aquí al telescopio espacial Hubble, por ejemplo, entonces eh, una persona que esté observando aquí desde este telescopio, pues va a creer que la estrella no está ubicada en donde realmente está, sino que está ubicada, por ejemplo, aquí en una posición aparente. Este cambio en la trayectoria del rayo de luz es lo que va a producir, digamos, ciertos efectos interesantes y lo que en última va a producir la imagen de un agujero negro. Claro, en esta sesión, entonces lo que vamos a hacer es intentar trazar estos solamente un rayo de luz o el camino de un único fotón en esta métrica de Schwarzschild. En las siguientes sesiones, pues miraremos qué pasa cuando lanzo ya no un rayo, sino muchos rayos y cómo en principio se forma la imagen del agujero negro. Bien, pues vamos a la métrica de Schwarzschild. Aquí la presento de una forma un poquito diferente. Si ustedes notan, se darán cuenta que en las expresiones que acompañan a dt cuadrado y a dr cuadrado, he quitado unas constantes, precisamente las constantes fundamentales g y c. Claro, lo que sucede aquí es que en relatividad es usual utilizar un sistema de unidades en los cuales g y c valen 1. Es simplemente un cambio de unidades de medida que nos permite facilitar los cálculos. Entonces, esta m que está aquí es la masa del objeto central, G y C se han vuelto 1. Y bueno, de esta forma, entonces yo puedo identificar uno de los objetos principales en todo este desarrollo que vamos a hacer el día de hoy, y es el tensor métrico. Aquel objeto matemático que contiene la información geométrica del espacio-tiempo. Y se lee simplemente de esa expresión planteada allí. El tensor métrico se puede representar como una matriz de 4 por 4 y luciría de esta forma. Si ustedes notan, pues lo que hicimos fue extraer cada uno de los términos del elemento de línea, ubicándolos aquí sobre la diagonal, y ese es nuestro tensor métrico. Es importantísimo el tensor métrico porque, de nuevo, contiene toda la información geométrica del espacio-tiempo. Esto quiere decir que a partir de este objeto yo puedo medir distancias, puedo calcular cómo es la representación de un vector dentro de este espacio-tiempo, y también puedo subir y bajar índices para estos objetos vectoriales o tensoriales que definamos en el espacio-tiempo. Entonces es súper importante y claramente dentro del código tendrá que estar expresado este tensor en algún momento. Bien, ya planteando esta parte inicial, podemos pasar ahora sí a lo que nos concierne hoy, que son las ecuaciones de movimiento y cómo vamos a solucionarlas para un único fotón dentro del espacio-tiempo de Schwarzschild. Como les digo, ese seminario no es un curso. Si ustedes están interesados, pues luego podemos plantear la realización de un curso completo en donde veamos todos estos detalles. Pero por ahora, la idea es que vamos a presentar las ecuaciones que queremos solucionar y vamos a solucionarlas numéricamente. Así que aquí están. Esas son las ecuaciones de movimiento para el único fotón. Planteemos algunas cosas inicialmente. Primero tenemos un conjunto de coordenadas. Las coordenadas espaciotemporales, t, r, θ y φ, son coordenadas del tipo esférico dentro de esta variedad o dentro de este espacio-tiempo. Tiempo, coordenada radial, coordenada angular θ y coordenada angular azimutal φ. Luego tenemos otras 4 variables que van a ser las componentes del momentum. El momentum del fotón que estamos describiendo. Son 4 componentes claramente, las componentes temporal, radial, del ángulo θ y del ángulo φ. Ese es el vector momentum. Ahora, si ustedes notan, hay una pequeña diferencia entre unas y otras. Las coordenadas las tenemos simbolizadas como cuadrivectores con el índice arriba, mientras que el momento lo tenemos con componentes abajo, índice abajo. ¿Y por qué es esto? Pues básicamente porque al plantear las ecuaciones de movimiento desde la visión hamiltoniana, el momento canónicamente conjugado a cada una de estas coordenadas aparece con índice abajo. Y si lo hago así, puedo interpretar rápidamente 2 de estas componentes como unas cantidades conservadas. Precisamente las constantes de movimiento son las que se encuentran aquí al lado derecho. La componente K sub T se interpreta como la energía del fotón. Y la componente K sub phi se interpreta como el momento angular del fotón. Más exactamente, la componente
z de ese momento angular, es decir, la componente en la dirección azimutal. Es por esto entonces que pues ustedes vamos a utilizar esta convención, coordenadas con índice arriba, componentes del momentum con índice abajo. Es un aspecto bien importante tener en cuenta y en un momentico vamos a aclarar un poquitico el asunto cuando planteemos las condiciones iniciales. Ahora bien, las ecuaciones de movimiento. Si tengo 8 variables, pues tendré 8 ecuaciones de movimiento. Miremoslas con más detenimiento. Son estas que están aquí. Las primeras 4, aquí al lado izquierdo, son las ecuaciones de movimiento que nos dan la evolución de las coordenadas t, r, θ y φ. El punto en cada una de ellas simboliza la derivada con respecto al parámetro afín que nos representa, o nos va a parametrizar más bien, el movimiento del fotón. La primera ecuación de este punto, en este caso, pues está relacionada directamente con la energía de ese fotón. Y pues bueno, aparece el factor de curvatura de Schwarzschild que siempre aparece en todo lado. Luego viene la ecuación radial de movimiento, R punto, que es proporcional a la componente radial del momento. Luego viene θ punto y finalmente phi punto, que es proporcional a el momento angular que se conserva. Bien, 4 ecuaciones de movimiento, 4 ecuaciones diferenciales, que son las que tenemos en principio que solucionar. Ahora, por el lado derecho, entonces tenemos las otras 4 ecuaciones de movimiento. Esas son para la evolución de las componentes del momento. Tenemos por aquí K sub t punto, K sub r punto, K sub θ punto y K sub phi punto. La primera y la cuarta ecuación, debido a la interpretación de cantidades conservadas, energía y momento angular, pues claramente van a dar 0. Esas ecuaciones, pues básicamente, de nuevo me están, digamos que, me están rectificando, me están diciendo claramente que la energía se conserva y que el momento angular se conserva. Lo que nos queda entonces en realidad son las ecuaciones para KR punto y Kθ punto, que pues tienen un montón de términos, y en particular la coordenada radial es la más compleja de todas, ¿no? Que tiene todos estos términos que dependen de la coordenada radial, ¿cierto? Y de las cantidades conservadas. Bien. Entonces, el trabajo precisamente es integrar estas 8 ecuaciones diferenciales. A eso es lo que nos enfrentamos. Ahora, si recordamos nuestro curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues sabemos que al tener 8 ecuaciones diferenciales y 8 funciones para encontrar, necesito entonces un conjunto igual de condiciones iniciales. Esto para que la solución que yo encuentre sea única. La pregunta aquí es, ¿cómo planteamos las condiciones iniciales? Ubiquemos entonces, por ejemplo, aquí. Estamos en una representación, algo tridimensional, si quieren ustedes, y ubicamos entonces a nuestro agujero negro allí, en el centro del sistema de coordenadas. Un sistema que pues claramente debería incluir r, θ y φ, pero yo coloqué aquí 2 ejes cartesianos, el eje z y el eje x, como para guiarnos. La idea entonces es que vamos a colocar aquí un fotón, un único fotón allí. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en este punto. Entonces, si yo quiero que allí comience el movimiento, lo primero que tendría que expresar son las coordenadas iniciales de este fotón. Recuerden, las coordenadas son t, r, θ y φ. Vamos con el tiempo. El tiempo, pues, es una coordenada que yo puedo redefinir arbitrariamente, es decir, yo puedo colocar el origen temporal en este preciso instante y decir que mi tiempo inicial es t igual a 0. Bien, por ese lado no tenemos problema. Ahora, las coordenadas espaciales, r, θ y φ. Bien, la coordenada radial claramente es la distancia desde el fotón hasta el centro del sistema de coordenadas o hasta el centro del agujero negro. Vamos a llamar esa coordenada r sub 0. Luego tenemos la coordenada angular θ, una coordenada angular que se mide desde el eje z. Así que esa será la coordenada angular inicial, θ sub 0. Miren ustedes entonces que θ igual a 0 correspondería a un fotón ubicado sobre el eje z. Θ igual a pi medios correspondería a un fotón ubicado en el plano ecuatorial. Bien, y finalmente, si hago la proyección sobre el plano horizontal de esta figura, puedo definir la última de las coordenadas iniciales, que sería el ángulo azimutal. Este ángulo phi sub 0 que se hace con respecto a la dirección del eje X.
Entonces, mi conjunto de condiciones iniciales para las 4 componentes de las coordenadas serían entonces 0, r sub 0, teta sub 0 y phi sub 0. Bien, hasta ahí creo que no hay ningún problema y es bastante simple el asunto. La cuestión se pone un poco más interesante cuando hablamos entonces del momentum, las componentes iniciales del momentum. Imaginemos que nuestro fotón va a comenzar su movimiento en esa dirección. Yo puedo definir claramente un momentum tridimensional, ¿cierto? Un momentum que sería proporcional a la velocidad de la partícula en esa dirección. Ahora, como es tridimensional, básicamente lo que yo estaría definiendo son las componentes KR, K, teta y K phi. Claro, por aquí puse un momentum como P, que es lo tradicional, pero como nos vamos a referir únicamente a fotones, voy a cambiar la letra P por K. Las componentes iniciales entonces serían R, teta y phi sub 0. Ahora, ¿qué pasa entonces con la cuarta componente? Bueno, me toca colocarla. Vamos a colocarlo como K super T sub 0. Pero esa componente no está, digamos, definida en términos de este vectorcito tridimensional. Me toca definirlo de otra forma. Adicionalmente, hay un inconveniente extra. Es que recuerden que les dije hace un momento que las componentes del momento las íbamos a trabajar como índices abajo, no arriba. Por lo tanto, para poder trabajar con las ecuaciones que definimos hace un momento, debería yo hacer un paso de las componentes arriba a las componentes abajo. Y claro, la pregunta entonces es, ¿cómo hago yo todo esto? ¿Cómo defino primero la componente K super T 0? Que no sabemos exactamente qué es, lo que yo sé es, digamos, la dirección de movimiento del fotón, y también cómo hago para bajar los índices. Bueno, eso es relativamente fácil. En realidad, las dos cosas se pueden hacer bien fáciles en la relatividad. La primera de ellas, lo de bajar los índices, es bastante fácil porque simplemente actúo yo con el tensor métrico, entonces bajo índices con la aplicación de ese tensor. Y la contribución KT sub 0, pues en realidad la puedo encontrar a partir de la condición de normalización del vector momentum. Como estamos hablando de fotones, la norma la norma de este cuadrivector momentum es igual a 0. Y pues entonces, si desarrollo este producto punto de K por K, pues yo puedo despejar KT en términos de las otras 3 componentes. Claro, pues es básicamente esto que está aquí. De nuevo, lo que nos muestra este tipo de relaciones es que el tensor métrico es sumamente importante. Es el que nos permite hacer toda esta matemática de subir y bajar índices, pero también en este caso me permite definir la componente inicial T del momento. Bien, entonces, ya que hemos planteado el asunto, pues vamos a ver la estructura del código para poder implementarlo ya en la práctica. La idea sería la siguiente: si yo quiero trazar el camino de un único fotón en la métrica de Schwarzschild, necesitaré seguramente un código con la siguiente estructura. Lo primero que necesito es mi condición inicial. Como dijimos, la posición, bastante fácil de colocar, simplemente digo, ¿dónde va a estar mi fotón? En t igual a 0. Por el lado del momentum, lo que yo puedo decir es, bueno, voy a darle una dirección de movimiento a ese fotón y con ello defino el trivector momentum, que claramente me da las componentes K super R, super teta y super phi en el tiempo inicial. Ahora, dentro del código tengo que tomar estas componentes iniciales o condiciones iniciales y pasarlas a través de una función que llamaré yo la función de condiciones iniciales, que junto con la métrica, que va a estar dado por otra función dentro del código, me va a permitir bajar los índices del cuadrivector K y además colocar la componente extra que hace falta, es decir, K sub T. Entonces, resultado de la aplicación de esta función, junto con la función que llamaremos tensor métrico, obtendré mi condición inicial, ya lista para poderla aplicar a la integración de las ecuaciones de movimiento. Y es precisamente aquí donde introduciremos entonces una función llamada ecuaciones de movimiento, que pues corresponderá a las 8 ecuaciones que vimos hace un momento. Las condiciones iniciales, junto con la función de ecuaciones de movimiento, pues me van a permitir hacer el proceso de integración.
¿Cómo integraremos? Bueno, como son ecuaciones diferenciales ordinarias, tenemos múltiples formas de integrar. Hay muchos algoritmos y métodos de integración que yo podría aplicar. Cosas tan básicas como integración por el método de Euler, como también más elaboradas como los métodos Runge-Kutta. Yo, para esta práctica que estamos comenzando el día de hoy, decidí utilizar un integrador que viene por defecto en Python y que se conoce como ODE. Luego discutiremos entonces acerca de cómo es que integra, pero básicamente es un integrador del tipo Runge-Kutta. Bien, y finalmente, la integración de secuencias de movimiento me da una información de cómo evoluciona bueno, tanto la posición como el momentum del fotón, y que yo podré graficar gracias a una última función que implementaremos, y con ello entonces podremos ver la trayectoria de ese fotón en el espacio-tiempo. Entonces, esa es la estructura del código que vamos a implementar a continuación. Si ustedes notan, entonces necesitaremos implementar 4 funciones. Una función que me permite encontrar las condiciones iniciales a partir de la información que yo tengo por aquí. Una función que va a tener la información del tensor métrico, importante porque tiene toda la información geométrica del espacio-tiempo. Una función que tenga la información de las ecuaciones de movimiento. Y finalmente una función que haga el dibujo. La parte del integrador, aunque la puse como una función, pues no va a ser una función como tal, simplemente vamos a llamar a nuestro integrador ODEINT de Python. Y pues bueno, si todo sale bien, vamos a poder entonces ver la trayectoria del fotón en el espacio-tiempo. Bueno, entonces vamos a pasar a la implementación del código. Bueno, mientras hago el cambio a la siguiente pantalla, quisiera preguntarles, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a implementar. En este momento voy a apagar la cámara para que esto fluya de repente un poco mejor. Entonces déjenme la apagamos y en un momento vuelvo a aparecer. Bueno, vamos a presentar ahora esta ventana. Bueno, como ustedes muy seguramente saben, eh, hay diferentes formas de trabajar con Python actualmente. Una de ellas es a partir de un cuaderno de Jupyter. Esta forma es muy interesante, es muy bonita porque podemos interactuar rápidamente con el código, modificar aquí, modificar allá y todo quedando guardado y podemos hacer varias gráficas rápidamente. Así que inicialmente vamos a comenzar con un cuaderno de Jupyter. Claro, lo que va a suceder en la sesión de mañana es que se van a dar cuenta que pues un script de Python va a ser más útil cuando tengo ya muchos botones trabajando. Pero por hoy, el cuaderno de Jupyter va a ser perfecto para el asunto. Así que, bueno, vamos a construir nuestro código por acá. Vamos a construirlo, pues digamos que paso por paso, ¿cierto? Lo bonito de los códigos es no solamente verlos construidos, sino como interactuar en su construcción. Así que por eso tengo aquí muchos espacios vacíos y vamos a ir llenándolos poco a poco. Bueno, antes de eso, bueno, yo estoy acá constantemente viendo el chat. Miremos a ver si hay preguntas. Por aquí yo veo que Santiago puso que si es posible la grabación de la clase. Sí, estamos grabando. Y esto vamos a ponerlo seguramente en un canal de YouTube que vamos a crear el semillero de investigación. Yo les estaré informando también por correo, les enviaré la dirección, etc. Otra cosa es que tenemos un GitHub en el correo que les envía a todos ustedes, pues tienen una dirección de GitHub, un repositorio en donde van a estar guardados todos estos documentos. Está la presentación, van a estar los cuadernos de Python, todo el material. La sesión de hoy, por ejemplo, ya está allí puesta, así que ya pueden descargarla y consultarla. Caterina Andrea pregunta, ¿alguna librería especial para instalar? No, necesitamos cosas muy básicas que vienen con cualquier instalación de Python. Necesitamos NumPy, Matplotlib y necesitamos SciPy para el integrador.
únicamente. Es más, vamos a hacer eso, vamos a llamar nuestras librerías. Y esas las que necesitamos. NumPy, vamos a traer de SciPy Integrate la función ODEINT, que la vamos a utilizar para integración. Vamos a traer PyPlot de Matplotlib para graficar. Y pues traje aquí una librería extra, warnings, para que nos ignore unos avisos de advertencia que van a salir cuando hagamos la integración, porque, a ver, les cuento, cuando un fotón está siendo integrado, la trayectoria está integrada y de repente ingresa a través del horizonte de eventos, como adentro todo diverge, el camino del fotón en particular diverge, entonces la integración pues se va para infinito. Entonces yo no quiero que pase eso, no quiero que me salga una advertencia diciendo que la integración está tomando mucho tiempo, que está pasando algo raro. Entonces por eso voy a ignorar las advertencias, no es nada crítico, es solamente porque el fotón ingresa a través del horizonte de eventos. Entonces, por eso traje esta funcióncita. Bien, Javier Bonca dice, ¿dónde está el material? ¿En qué link? Vamos a colocarlo por acá. Déjenme, yo lo traigo y lo colocamos para que, si que no tenga la dirección, pues la vean de una vez. Es un repositorio de GitHub y ya les pongo la dirección. Vamos a verlo, está por acá. Bien, voy a colocarlo en el chat, aunque ya lo tienen todos ustedes seguramente en el correo. Bueno, aquí está. Listo, entonces vamos a implementar nuestras funciones rápidamente. Llamamos nuestras librerías. La primera función que voy a implementar es la función que se llama tensor métrico. De nuevo, esto es importantísimo porque el tensor métrico, en últimas, es el que contiene toda la información de la geometría del espacio-tiempo. Así que, pues, por ahí tengo que comenzar. ¿Cómo lo llamamos? Pues, no sé, voy a llamarlo yo, por ejemplo, como es costumbre en la relatividad, G, simplemente una función que se llame G. ¿Y de qué depende? Básicamente depende de las coordenadas espaciotemporales. Simbolicemos eso como X. Aunque, si ustedes notan la expresión que está aquí arriba, esta matriz que tenemos aquí arriba, pues, además de las coordenadas espaciotemporales, que serían T, R, Z y Phi, aparece una constante que es M, la masa del agujero negro. Así que debería ser otro parámetro de entrada. Claro, pues yo podría colocarle en ese momento que sea igual a 1 por defecto, simplemente para que si quiero lo cambio, si no, pues va a valer 1 y así trabajo. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que voy a construir una función que me devuelva cada una de estas componentes. Bueno, sí, se puede hacer así, pero yo lo voy a hacer aquí bastante despacio en realidad. Se puede optimizar bastante, pero voy a hacerlo paso por paso para que ustedes vean aquí digamos que la forma de hacerlo claramente. Luego lo haremos optimizado. Por ahora, entonces, miren que esta entrada X va a ser el vector que contiene T, R, teta y phi, ¿cierto? Un punto del espacio-tiempo, y ahí quiero evaluar yo las componentes del tensor métrico. Entonces, lo primero que va a hacer es que, como ese es un vector de 4 componentes, voy a definir cada una de ellas como la variable que yo sé debe ser. T, R, teta y phi. Este paso, pues, no es necesario. En realidad estamos perdiendo un poco de tiempo de cómputo al hacer esta definición, pero quiero hacerlo por claridad. Entonces, T, R, T y Phi son las 4 componentes del vector X que yo paso como argumento de la función. Luego, entonces, lo que voy a hacer es construir las 4 componentes no nulas del tensor métrico. Entonces, hagamos así. GTT va a ser este menos 1 menos 2m sobre r. GRR es este factor a la menos 1. G teta teta es r cuadrado. Y finalmente G phi phi es r cuadrado seno cuadrado de teta. Así que ahí están. 4 componentes del tensor métrico. Los ceros no los voy a construir porque simplemente son ceros y no me importan. Bien, y finalmente, ¿qué retorna la función? Pues básicamente las 4 componentes del tensor métrico, esos elementos sobre la diagonal. Así que yo voy a retornarlos a la forma de una lista. GTT, GRR, G teta teta y G phi phi. De esta forma quedó implementado mi tensor métrico y ya puedo evaluarlo en cualquier punto del espacio-tiempo. Ahora, dice uno cualquier punto del espacio-tiempo y coloqué aquí 4 coordenadas, pero pues ustedes notarán que las únicas que necesito son R y teta.
Pero claro, T y Phi vienen metidas dentro de X siempre, así que por eso las puse allí también. Bueno, nuestra primera función, allí está, tensor métrico. Siguiente función, la función que nos va a dar las ecuaciones de movimiento. Esta es tal vez la más compleja de implementar, ¿no? Es la más larga, sí, son 8 ecuaciones. Recuerden que lo que yo necesito cuando voy a integrar las ecuaciones diferenciales es el lado derecho de la ecuación. Miren ustedes que aquí al lado izquierdo están las derivadas, ¿cierto? La derivada de t, la derivada de r, etc. Y lo que yo necesito es el lado derecho. Así que esta función que vamos a construir es una función que me debe dar a mí es el lado derecho de las 8 ecuaciones. ¿Cómo le llamamos? Pues se me ocurre llamarlas, por ejemplo, geodésicas. Y geodésicas porque en últimas el camino de los rayos de luz van a ser caminos eh, a lo largo de las curvas de menor distancia en esa variedad curva. O sea, el concepto que se conoce como geodésica. Bueno, ¿de qué va a depender esta función o qué argumentos tienen las ecuaciones de movimiento? Pues ustedes notan, pues en realidad tiene como argumentos las coordenadas, en principio t, r, teta y phi, pero también las componentes del momentum, ¿cierto? Las componentes del momentum que sería k sub t, k sub r, k sub teta y k sub phi. Claro, recuerden ustedes que K sub T y K sub Phi son lo que llamamos energía, o sea, este epsilon que está por aquí o por acá, y L, que está por aquí o el que está por acá. Entonces yo necesito 8 entradas, ¿verdad? 8 entradas, 4 componentes de las coordenadas, 4 componentes del momento. Pero claro, como vamos a trabajar todo en forma vectorial, entonces en algún momento yo voy a ubicar todo esto, todas estas 8 componentes dentro de un único objeto vectorial que tendría 8 componentes. Llamémoslo aquí en forma genérica, qué sé yo, Q, por decir algo. No le pongo X porque X lo reservo para las coordenadas, no le voy a colocar K porque K lo reservo para los momentos, llamémoslo Q y ahí está todo junto. Ahora, estas ecuaciones de movimiento ustedes pueden notar que no depende del parámetro independiente, ese parámetro afín que parametriza las curvas que siguen los fotones, no depende de él. Pero, debido a que la función que voy a utilizar para integrar es O de int, esta función de Python siempre requiere la aparición de ese parámetro independiente. Así que lo voy a colocar, llamémoslo tau, por ejemplo, o mejor aún lambda. Eh, lo va a colocar, aunque en realidad nunca va a aparecer. Simplemente lo coloco porque O de int lo va a necesitar. Y bien, entonces definamos nuestras variables allá dentro de geodésicas. Geodesics, coloquémosle bien, geodesics. Entonces voy a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la definición de las coordenadas en momento. El vector Q es un vector de 8 componentes. Las 4 primeras componentes corresponden a T, R, teta y phi. Las 4 componentes finales corresponden a K sub T, K sub R, K sub teta y K sub phi. Así que lo que hago es la definición únicamente. Y esto, de nuevo, no es necesario para nuestra implementación, pero lo hago para que todo quede más claro y que ustedes vean que las ecuaciones que vamos a implementar son exactamente estas en términos de estas, T, R, teta, phi, K sub T, K sub R, K sub teta y K sub phi. Así que escribamos las ecuaciones de movimiento. Bueno, una cosa. Antes de escribir las ecuaciones de movimiento, yo podría introducir las cantidades conservadas. De nuevo, esto no es importante, pero lo hago para que las ecuaciones me queden lo más parecido a lo que está aquí arriba, ¿no? Por aquí aparece, por ejemplo, la energía o el momento angular. Y si quiero que se parezcan, ¿qué tal si llamamos E y L a K sub T y a K sub phi? Entonces, vamos a llamarlas de esa forma. Ahora sí, si todo funciona bien, entonces las ecuaciones de movimiento deberían lucir de esta forma. Tenemos la derivada de t, la derivada de r, la derivada de teta, la derivada de phi. Y lo mismo para las componentes del momento. Y esas 8 ecuaciones no son sino la escritura en código de lo que está aquí arriba en formato LaTeX. Claro, ustedes ya tienen acceso a esos cuadernos, así que ya ustedes pueden verificar ecuación por ecuación que están bien escritas. Por ahora, qué sé yo, podemos verificar alguna de ellas rápidamente. Miremos la de R punto, la derivada de R, según esto es 1 menos 2m sobre R por K sub R. Y creo que eso coincide con lo que está por aquí arriba.
O miremos, por ejemplo, la de k sub teta punto, que sería coseno de teta sobre r cuadrado seno al cubo de teta por la cantidad conservada L. Esa está por aquí y creo que está pues adecuadamente escrita, ¿no? Tenemos coseno de teta arriba, seno de teta al cubo por allá abajo, L cuadrado y R cuadrado por acá. Así que, pues sí, ahí está, creo que bien puesta. Bueno, entonces, están las ecuaciones y la pregunta es, ¿qué quiero que mi función retorne? ¿Qué es lo que me da como resultado la función de las ecuaciones diferenciales? Pues básicamente estas 4 más 4, o sea, 8 ecuaciones. Las voy a colocar en forma de lista. Primero, las coordenadas y segundo, los momentos. Allí están. Bueno, notando por aquí un detallito, creo que al escribir LaTeX acá puse un L y acá debe ser L cuadrado. Ahora sí coinciden las ecuaciones. Menos mal revisamos esa porque si no hubiese quedado aquí algo como raro, ¿no? L cuadrado. Así que aquí va L cuadrado precisamente. Bien, entonces esta es nuestra función de ecuaciones diferenciales de movimiento o geodésicas. Vamos a darle Enter y estamos listos con nuestra segunda función. Recuerden que eran 4 funciones, el tensor métrico, las ecuaciones diferenciales de movimiento y faltan 2. La siguiente va a ser las condiciones iniciales, porque recuerden, la idea que yo tengo aquí es que seguramente yo voy a dar las componentes del vector tridimensional momentum y las componentes iniciales de las coordenadas. Entonces, debe haber una función que coja esta información, construya K super T sub 0 y luego baje los índices del momentum para que quede el vector listo para ser aplicado al proceso de integración. Entonces vamos a construir esa función, una función que eh, construya el vector que necesito para la integración. Vamos a llamarlo, por ejemplo, init cons, de condiciones iniciales. ¿Qué argumentos va a tener? Bueno, pues en principio necesito X, que es un cuadrivector con 0, R sub 0, teta sub 0, phi sub 0. Necesito un vector K, que es un vector tridimensional con la dirección de movimiento inicial del fotón. Y luego necesito también la métrica. Y necesito la métrica porque para poder bajar los índices de K necesito multiplicar por las componentes de la métrica. Así que necesito esa métrica. Bien, entonces vamos a definir las cantidades que necesitamos. Ok, entonces pongamos lo siguiente. X tiene 4 componentes que corresponderán a T, R, teta y phi. K tiene 3 componentes que serán K super R, K super teta y K super phi. Ahí está la definición. Y finalmente la métrica tiene, pues bueno, 4 valores que llamaré yo G. Esta G en realidad es una lista. Recuerden que la función métrica o la función G que tenemos arriba me devuelve 4 componentes dentro de una lista. Así que, pues si esa lista me toca, digamos que verla componente a componente. ¿Qué tal si llamamos G sub TT a la componente 0, G sub RR a la componente 1, teta teta a la componente 2 y phi phi la componente 3? Claro, es que en este orden es que colocamos nosotros el retorno de la función del tensor métrico. Miren que es este mismo orden. Así que esos son los objetos que vamos a definir y con los cuales vamos a actuar para construir nuestro vector inicial. Bueno, lo primero que tengo que hacer para construir este vector de condiciones iniciales es definir lo que es K sub T. K sub T, recuerden que se obtenía con la condición de normalización del momento. Resultaba ser una raíz cuadrada de una combinación de las demás componentes. Esa combinación es esta que está aquí y que ya hemos visto antes. Tal vez el único detalle que yo implementé aquí, que no les comenté, es que cuando el objeto que estamos escribiendo es un fotón, pues el cuadrado de ese cuadrivector momentum es 0. Pero cuando lo que yo quiero describir es una partícula material, una partícula con masa, entonces ese producto no da 0, sino que da
menos 1. Si yo quisiera aquí poner la posibilidad de trazar tanto trayectorias de fotones como trayectorias de partículas con masa, entonces puedo colocar aquí un objeto llamado delta que toma el valor de 0 para fotones y de 1 para partículas. Pues lo voy a dejar básicamente porque este código podría funcionar y de hecho funciona para trazar también el camino de partículas materiales, pero claramente si queremos simplemente trazar fotones, vamos a colocar delta igual a 0 en algún momento y todo va a funcionar perfectamente. Bien, ahora sí vamos por el proceso de bajar los índices. Vamos a bajar los índices haciendo la multiplicación correspondiente con el tensor métrico. Entonces hacemos estas 4 operaciones. G sub dt por kt me da K sub t, ¿cierto? La componente t abajo del momentum. Si multiplico GRR por KR, pues me da la componente R abajo del momentum. Y lo mismo con θ y con P. Y precisamente lo que yo quiero devolver como resultado de esta función de condiciones iniciales va a ser esta combinación de componentes iniciales de las coordenadas, que serían TR, θ, phi, y componentes con índice abajo del momentum, o sea, lo que acabamos de calcular. Así que aquí voy a colocar esto como una lista que devuelva estas 8 características en el orden correspondiente. Primero las coordenadas, luego el momento. Y tendríamos entonces nuestra función de condiciones iniciales. Bien, finalmente, la última función que necesitamos es la de dibujar. Esta sí es muy sencilla, es simplemente una función para dibujar adecuadamente las trayectorias. En esta no me voy a concentrar mucho, vamos a verla rápidamente, pero no voy a hacerla con todo el detalle. Va a ser una función llamada plot que reciba la solución, es decir, todo el listado de las coordenadas y momentum del fotón en cada instante del parámetro afín. Y lo que hace básicamente es dibujar mediante pyplot. Creamos aquí una figura. Vamos a dibujar con la función plot, simplemente. Pero recuerden que si yo quiero hacer esta figura en coordenadas cartesianas, pues tengo que definir entonces las componentes X y Y de la solución. Lo que hago es coger la coordenada radial, proyectarla con el coseno del ángulo phi, y para Y la coordenada radial y proyecto con el ángulo, con el seno del ángulo phi. Le puse además otras cositas para que se vea bonito el asunto, simplemente un círculo negro que representa el agujero negro de un tamaño 2m, o sea, del horizonte de eventos. Pero también coloqué otras dos superficies de interés que en un momentico vamos a describir. Y el resto es adorno, ¿no? El resto son los límites de las gráficas, el nombre de los ejes, una malla para que se vea más bonito y unas lineecitas que me den los ejes principales del dibujo. Bien, eso es el dibujo bidimensional. Ahora, si quiero hacerlo tridimensional, pues también coloqué una función para dibujar tridimensional. Ustedes pueden jugar con ella un poco ya que tengan el archivo a su disposición. Pero bueno, básicamente un dibujo tridimensional del asunto para ver el fotón moviéndose por allí en el espacio. De nuevo, no le pongo mucha atención a esto porque es una gráfica simple, graficamos la solución y listo. Vale, vamos al proceso de integración, ¿cierto? Que es como lo importante. ¿Cómo hacemos el proceso de integración? Bueno, ya tenemos las funciones listas, así que tengo que empezar a integrar. Lo primero que tengo que hacer es definir las variables generales del asunto. La masa del agujero negro y si quiero un fotón o si quiero una partícula. Recuerden que m es la masa del agujero negro, vamos a colocarle igual a 1, solamente para jugar un momento. Vamos a colocar delta igual a 0, es decir, trabajamos con fotones. Recuerden, delta igual a 0 es un fotón, delta igual a 1 es una partícula con masa. Coloquémoslo aquí como ayuda. Esto es un fotón, si es 0, o 1 si es una partícula con masa. Listo. Siguiente, vamos a colocar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son dónde está el fotón inicialmente y cómo se está moviendo. ¿Qué tal esto? Coloquemos el tiempo 0 igual a 0. Coloquemos el fotón a una distancia de 4. Bueno, ¿4 qué? En la relatividad la distancia se mide en términos de la masa del agujero negro, así que 4m. Luego vamos a colocar la coordenada angular inicial
teta. ¿Qué tal si colocamos el fotón en el plano ecuatorial? Pi medios. Claro, el plano ecuatorial es un plano bien interesante. Si el movimiento comienza allí, pues allí se va a quedar, entonces hagámoslo ahí. Y finalmente colocamos la condición inicial phi 0 igual a 0. Simplemente comenzamos a lo largo del eje X. Esto es simplemente por colocar en alguna parte, no pierde generalidad el asunto si lo hacemos así. Ahora, las componentes de nuestro vector momentum tridimensional, es decir, de para dónde se mueve el fotón inicialmente. Yo no quiero que se mueva inicialmente en forma radial, porque rápidamente caería el agujero negro. No quiero que salga del plano ecuatorial, así que coloco K sub teta igual a K super teta igual a 0. Entonces voy a colocarlo a lo largo de la dirección phi, para que su movimiento sea algo que intente orbitar dentro del plano ecuatorial a nuestro agujero negro. Esa va a ser la idea. Bien, ahora con esta información inicial puedo construir los vectores para llamar a nuestra función de condiciones iniciales. Recuerden, X tiene que ser un vector de 4 componentes con esa información inicial que ya definimos. K tiene que ser el trivector momentum, que tiene las componentes R, teta y phi únicamente. Y con esa información ya puedo yo llamar a nuestra función de condiciones iniciales. Lo llamo con X, con K y con la métrica G, que es la métrica de Schwarz. La información que él me devuelve, que es el vector inicial con el que vamos a proceder a integrar, lo llamo yo aquí, por ejemplo, IC. O si quieren ustedes, por llamarlo Q. Recuerden que así le llamamos por allá en la función. Y listo. Ahora puedo proceder a nuestra integración. La función que vamos a utilizar para integrar es O de int. Y lo primero que tengo que definir es de dónde a dónde quiero integrar en términos de mi parámetro afín. El parámetro afín lo llamamos lambda. ¿Qué tal si integramos entre 0 y 40? La verdad yo no sé aquí cómo va la integración, pero hagamos entre 0 y 40 con 400 pasos y miramos si es suficiente para ver el movimiento del fotón. De nuevo, no lo sé porque es que no tengo noción de cómo es que se está moviendo el fotón, qué tan rápido. Tal vez 40 es un número pequeño, tal vez es un número grande. Ensayemos con 40 a ver cómo luce. Y entonces, utilizando este rango de integración, las ecuaciones diferenciales y la condición inicial, llamo a la función O de int. Y es que esta función O de int de Python necesita esos dos argumentos. Primero, las ecuaciones diferenciales. Luego, la condición inicial que le doy para resolver las ecuaciones diferenciales. Y finalmente, el rango en el cual quiero hacer la integración. Lo que él me devuelve es una lista que voy a llamar yo aquí sol, que sería la solución de ese movimiento. Es decir, dónde y cómo se mueve el fotón en cada instante del lambda. Así que podemos proceder a la integración. Como primer ejemplo, déjame colocamos una masa igual a 0. Sí, una masa igual a 0. Bueno, acá tengo un problema, ¿no? Y es que, ¿cómo le paso yo este argumento a la función que utiliza la masa, que es la métrica? ¿Cierto? ¿Dónde estamos con la función de la métrica? Esta que está aquí. ¿Cómo le paso yo ese valor a través de la función O de int? Bueno, se puede hacer, lo puedo pasar como un argumento, pero en este momento, nomás por simplicidad, ¿qué tal si quitamos este argumento y dejamos que m sea una variable global? ¿Cierto? Si es una variable global, donde sea que aparezca m, va a utilizar esa variable global para hacer los cálculos. Lo mismo por aquí y lo mismo por aquí, donde sea que utilice a. Así que lo vamos a hacer en este momento de esa forma, a ver qué tal luce. Y antes de proceder a la integración, quisiera preguntarme, ¿qué pasa con un fotón que se mueva en un espacio-tiempo donde la masa del objeto central sea igual a 0? Pues lo que va a suceder es que no hay gravedad. Si no hay objeto central, no hay gravedad y por lo tanto el fotón se debe mover en línea recta. Así que hagámoslo y miramos qué resulta. Bien, caramba, tengo por aquí algún problemilla. Tenemos. Profe, en el argumento de hoy, en el Q, su merced renombró IC por Q. Sí, señor, claro que sí. Claro, sí, señor, gracias. Vamos a ver si funciona. No, que tengo un problema de un cero en alguna parte, ¿no? Sé que hay una división por cero en alguna parte.
Miremos exactamente qué está pasando. Tenemos, claro, esta M que no está funcionando bien. Vamos a colocarle un 4. Listo, ahora sí. Entonces, integramos. Y cuando integramos, pues, ¿qué estamos teniendo? La solución. Y lo hago en este momento así porque quiero ver qué es lo que Odein me da como resultado. Y de nuevo, es una lista con la posición y momentum del fotón en cada instante del lambda. Una lista bastante grande, ¿no? Seguramente con 400 pilas o 400 pasos en esa integración. ¿Y qué hago yo con esto? Pues básicamente lo voy a dibujar. Voy a utilizar la función plot para que dibuje la solución, a ver entonces qué sucede. Y el dibujo pues lucirá algo como esto. Bueno, el fotón comenzó aquí, en x igual a 4, y igual a 0, claramente, y comienza su movimiento en línea recta. Pues sí, era de esperar, no tenemos agujero negro, así que esto es lo único que puede pasar. Ahora sí, coloquemos un agujero negro para que eso se vuelva emocionante. M igual a 1. Coloquemos aquí, ahora sí, el M para que nos funcione bien el asunto. Y entonces integremos y bueno, ¿por qué no? De una vez dibujemos nuestra solución. Al hacerlo entonces tenemos el movimiento curvo de un fotón. Si tú comienza el movimiento aquí en ese punto, a una distancia de 4 del agujero negro, representado por el círculo negro, y comienza el movimiento y su trayectoria se va a curvar debido a la fuerza gravitacional. Bueno, creo que está funcionando. Y ahora podemos entonces jugar un poquitico con esas condiciones iniciales a ver qué sucede con diferentes valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si me voy más lejos? No a 5, sino a 10 veces m. Pues el efecto de todo aparece, ¿cierto? Hay una deflexión del rayo de luz o un cambio de trayectoria del fotón, pero si ustedes notan, pues es menos pronunciado que cerca. Claro, cuando estoy cerca, la gravedad es más fuerte, cuando estoy lejos, la gravedad es menos fuerte. Si me voy mucho más lejos, qué sé yo, a una distancia de 15, pues el efecto va a ser aún menor. Miren que el ángulo de reflexión es mucho más pequeño. Así que, pues de nuevo, ya puedo empezar a jugar y hacer cosas bonitas con este código súper simple que nos integra la trayectoria del fotón. Bueno, ahora veremos un caso particular de interés. ¿Qué pasa si me acerco mucho más que 4? ¿No? Hace un rato estábamos en 4 y el resultado era este. ¿Qué pasa si me acerco, por ejemplo, a 3.5? Bueno, miren lo interesante, ¿no? Nuestro fotón cambia de trayectoria y se va casi que en línea recta por allá. Hmm. ¿Qué pasa si me acerco yo más? Vamos a 3.2. Wow, el fotón cambió de dirección bastante. Tal vez si logro un radio inicial adecuado, podría lograr que mi fotón dé una vuelta completa al agujero negro. Intentémoslo. Vamos a 3.1. Bueno, ya casi. ¿Qué pasará, por ejemplo, en 3? Wow. En 3 tenemos un fotón que está dando vueltas, orbitando en un círculo alrededor del agujero negro. Esto, pues no sé, creo que se pone bastante interesante. Ujú. Bien, un círculo alrededor del agujero negro. ¿Qué pasa si voy un poquitico más adentro? Tal vez un 2.5, por decir algo. Ay, ay, ay. Nuestro fotón comienza su movimiento, pero rápidamente cae hacia el agujero negro. En realidad estamos trabajando ya en una parte interesante de la relatividad general y es la siguiente. Déjenme pasamos a la presentación un momento y vemos algo interesante. Estamos por acá. Claro, resulta que en la relatividad general y en los agujeros negros aparece algo que se llama la esfera de fotones. La esfera de fotones es una esfera que queda alrededor del agujero negro, tiene un tamaño de 3 veces m, y lo que sucede allí básicamente es que cuando un fotón comienza su movimiento en ese punto, en dirección tangencial, pues resulta que queda atrapado moviéndose en un círculo alrededor del agujero negro. Entonces se llama la esfera de fotones, porque allí quedan atrapados los fotones moviéndose.
Claro, dice un círculo, pero pues la realidad de esos tridimensionales así que es una esfera. Eh, pero claro, esto tiene repercusiones como por ejemplo que si yo lanzo muchos fotones en la dirección del agujero negro, algunos podrán pues quedar atrapados en la esfera de fotones, otros simplemente se desviarán y seguirán derecho, pero otros caerán inevitablemente al agujero negro pasando a través del horizonte de eventos. Entonces, ¿cómo puedo comprobar eso yo con el código? Pues bueno, miremoslo. Puedo replantear las condiciones iniciales para que ahora el movimiento me muestre ese comportamiento que quiero ver. Vamos por acá. Vamos a nuestro código que es este. Y entonces vamos a plantear una situación un poquito diferente, en la cual vamos a lanzar un fotón desde una parte lejana de nuestro agujero negro y vamos a intentar ver si queda atrapado o no queda atrapado. Básicamente estoy redefiniendo las condiciones iniciales. Bien, déjenme hacemos lo siguiente. Voy a quitar por ahora esto. M igual a 1, la masa del agujero negro. Delta igual a 0, son fotones. Tenemos condición inicial para el tiempo, 0. Teta igual a pi medio, estamos en el plano ecuatorial. El momentum dirección phi es igual a 0. Esto no representa nada extraño. Pero voy a colocar entonces mi coordenada radial más bien en términos de una coordenada x y y iniciales. ¿Qué tal si me doy lejitos? Un x0 igual a 20 y un y igual a 8. Se lo imaginan ustedes, ¿no? Aquí en nuestro gráfico cartesiano sería ubicarnos en x igual a 20, y igual a 8, o sea, por aquí arribita. Y desde aquí voy a lanzar el fotón con un momentum inicial en dirección horizontal, es decir, a lo largo del eje X. Por eso entonces aquí coloco KR y Kφ como una velocidad de 1 proyectadas adecuadamente para que vayan en dirección horizontal. Con eso construyo mi vector de 4 componentes X, mi vector de 3 componentes K, llamo a las condiciones iniciales y soluciono el problema tal como hicimos arriba. Al dibujar la solución, miren lo que pasa. Claro, lancé el fotón desde este punto. Lo lanzo horizontalmente y lo que él hace es desviarse debido a la presencia del agujero negro. Hasta ahí digamos que es básicamente lo mismo que hicimos hace un momento, solamente que comenzamos desde un punto un poquito diferente. Pero ¿qué pasa si jugamos con la distancia y? Es decir, lanzamos el fotón un poquito más abajo. Entonces, desde un punto un poquito más abajo. En vez de estar en 8, puedo pasar por 7. Bueno, la desviación es más pronunciada. ¿Qué pasa si yo bajo a 6? Y igual a 6. Bueno, claro, aún más desviación. Para quienes han estudiado física, lo que estoy haciendo es cambiando el parámetro de impacto. Estoy yéndome a distancias más cercanas del agujero negro, ¿cierto? En la dirección y entonces la desviación es más pronunciada. Si me voy, por ejemplo, a una distancia de 5.7, por decir algo, entonces, miren que casi que se devuelve el fotón hacia donde yo estoy, ¿no? Casi que se devuelve. Bueno, miremos el 5.5, a ver qué pasa. Wow, más desviación, ya casi llega otra vez a mí. Vamos a 5.3. Ay, ay, ay. Bueno, si extendiese yo la integración, va a llegar a mi el fotón, ¿cierto? Vamos a extender esa integración. La integración haciendo con lambda. Y si ustedes recuerdan, el rango de lambda, no lo puse allá abajo, pero aquí está. Vamos a colocarlo para poder jugar con ese rango de lambda. En vez de 40, vamos hasta 50. Ahora sí. Miren ustedes que el fotón fue y volvió a mí. ¿Qué pasa si disminuye un poco más? Vamos a 5.2. Ay, 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 ya casi queda una vuelta. Ya casi que queda atrapado en realidad. Hmm. Bueno, ¿qué tal si yo dibujo la esfera de fotones para ver en qué punto esto quedaría atrapado? Resulta que en la función plot que yo definí por aquí arriba, puse una opción de dibujar precisamente la esfera de fotones. Inicialmente está ubicada como falso, pero si yo coloco P es igual a verdadero, me va a dibujar la esfera de fotones. Dibujémosla para ver dónde queda exactamente. Dijimos que era 3M, así que está bastante fácil. PS igual a true.
Y al hacerlo, miren ustedes que, caramba, no me la dibujó. Am, Creo que tengo un inconveniente por aquí en la definición y creo que yo sé qué es. Es esto. Déjenme modificamos un poquitico el asunto. Yo me he dado cuenta de esto antes y saben que no lo corregí en este código, pero bueno, ahí ya va a funcionar. Entonces, vamos a dibujar nuestra esfera de fotones. Allí está. Esa es la esfera de fotones. Miren ustedes que con 5.2 casi que llego a la esfera de fotones. Casi que llego. Si bajo un poquitico más, seguramente quedaré atrapado en la esfera de fotones o algo así. ¿Qué tal un 5.199? Algo así. No, aún no ha cambiado. Vamos un poquitico más adentro. Claro, esto no es ensayo de error. En realidad, mire que me fui muy adentro y entonces ya cayó el fotón al agujero negro. Hay que buscar el valor adecuado. En realidad, el valor adecuado es 3 veces raíz de 3. ¿Cierto? Eso es lo que es. Es algo así como 5.197, un valor algo así. Y si lo hacemos, entonces caería exactamente en la esfera de fotones y quedaría atrapado allí. Si coloco valores más pequeños, que es 3 raíz de 3, algo así como 4, por ejemplo, entonces el fotón inevitablemente está obligado a caer al agujero negro. Ahora, podemos hacer una cosa más bonita y entonces lanzar muchos fotones. En vez de yo estar jugando aquí con el valor de Y0, ¿qué tal si damos todo un rango de valores de Y0? ¿Qué sé yo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lanzo todos al mismo tiempo a ver qué ocurre con cada uno de ellos. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Se nos está acabando el tiempo en esta sesión. Pero por acá tengo yo el código listo. Y ustedes tienen acceso a él a través del repositorio de GitHub. Básicamente, definí una función nueva que me permite dibujar muchos fotones al mismo tiempo. Es la misma función, pero modificada para que dibuje varias trayectorias a la vez. Y entonces voy a darle estos parámetros de impacto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 5.181, 6, 7 y 8. Y los trazo todos a la vez. El resultado es este. Miren ustedes que parámetros de impacto grandes implican que el fotón va y se desvía, pero se va para infinito de todas formas. Este también se va por allá, este se va por aquí. Este, que está muy cerquita al valor crítico para quedar atrapado, dio una vuelta y escapó. Un poquitico más adentro y seguramente va a quedar atrapado completamente dentro de la esfera de fotones. Lo que pasa es que es difícil numéricamente hacer el asunto por los problemas de los errores de la máquina. Se van acumulando errores en el proceso de integración y pues por la inestabilidad de la órbita, el fotón o sale disparado o cae el agujero negro. Entonces es difícil lograr exactamente el atrapamiento. Y bueno, fotones con parámetros de impacto aún más pequeños, miren ustedes que quedan atrapados inevitablemente por el agujero negro. Los que escapan los puse en rojo, los que quedaron atrapados los puse en negro, y eso lo hice simplemente aquí con mi función de plot many, en los cuales les coloqué un color rojito o negro dependiendo de si queda o no queda atrapado. Bien, entonces allí está, comportamiento de los fotones. Y eso da pie para que digamos lo siguiente. Vamos a nuestra presentación principal, ya para terminar, nos pasamos un poquitico, pero creo que estamos bien. Eh, Vamos a esta que está aquí. Entonces sucede esto. Lo vimos hace un momento como fotones que yo lanzo desde el lado derecho de la gráfica y los lanzo hacia el agujero negro. Pero eso funciona igual si yo considero el fotón moviéndose en la otra dirección. O sea, los lanzo desde el lado izquierdo y van a dar al lado derecho. Y esto es porque la relatividad general es invariante bajo inversión temporal. Entonces, lo que funciona hacia adelante en el tiempo también funciona hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, si yo tengo acá mi agujero negro y por aquí al lado derecho yo pongo una pantalla donde voy a registrar la aparición de un fotón y lanzo un fotón de estos que acabamos de trazar, pero atrás en el tiempo, luciría algo como esto, ¿cierto? Entonces el fotón viene de este camino, es desviado por la presencia del agujero negro y llega a mi pantalla, en donde yo, por ejemplo, podría registrar su presencia como un puntico rojo. Claro, porque llegó a mí. Ahora, si yo lanzo el fotón desde otra región, por ejemplo, desde acá,
el camino será este. Y va a llegar a mi pantalla dejando esta marca. Otro fotón haría esto. Y otro fotón, el que acabamos de ver hace un momentico con un parámetro muy cercano al crítico, haría algo como esto, llegando y dejando estas 4 imágenes en mi pantalla. Si quieren ustedes en mi detector. Fotones que surjan de regiones más internas que la esfera de fotones, pues nunca llegarán a mí. Y nunca llegarán a mí en realidad porque esos fotones en realidad están atrapados por el agujero negro. Ellos no pueden llegar a mí. Este fotón nunca podrá llegar a mi pantalla, a mi detector. Lo mismo este, o lo mismo este, o lo mismo este otro par de fotones. Entonces, todos los fotones, como nunca llegan a mí, pues en realidad nunca dejan una marca en mi detector. O sea, toda esta región, o en todos esos puntos, lucirían completamente oscuros si es que esto fuese una placa fotográfica, por decir algo. Los puntos rojos se verían como puntos luminosos, los puntos negros son ausencia de fotones. Ahora, estamos dibujando esto únicamente en el plano ecuatorial, porque así construimos nuestro código. Pero recuerden que en realidad todo funciona tridimensionalmente. Así que, debido a la simetría esférica del asunto, este patrón debería reproducirse igual arriba que abajo. Y lo mismo a un lado que al otro. Así que si yo veo mi pantalla ahora así, y recuerdo aquello de la simetría esférica, yo diría, bueno, lo que pasó por aquí arriba también pasa por aquí abajo. Así que yo tendré fotones que llegan a mí por arriba, fotones que llegan a mí por abajo y ausencia de fotones en la región central. Y lo mismo sucede en todas las direcciones, horizontal, vertical, pero también en cualquier otra dirección. Así que si yo recojo todos estos fotones en una pantalla, recobrando toda la tridimensionalidad del asunto, yo seguramente recibiría algo como esto. Un montón de luz de los fotones que llegan a mí, pero una región cercana que queda completamente oscura. Esa región completamente oscura se conoce como la sombra del agujero negro. ¿Cómo luciría entonces un agujero negro real? ¿Cierto? ¿Qué tamaño tendría? Bueno, primero el tamaño de esta sombra, como les dije, es este parámetro raíz de 3 por 3, 5.197 o algo así. Ese es el radio de esta esferita llamada la sombra del agujero negro. Y todo el resto es la luz que puede llegar desde otras regiones a mí, torcida por la presencia del agujero negro y su influencia gravitacional. Entonces, eso nos pone el contexto de la siguiente sesión, que es la que haremos mañana. En ella vamos a plantear entonces este detector, una pantalla, una placa fotográfica, si quieren ustedes, que colocaremos bastante lejos, y lo que haremos es ver cuáles fotones llegan a mí, ¿cierto? Desde el agujero negro, ya con un cálculo más preciso, vamos a hacerlo tridimensionalmente, es decir, vamos a modificar este código que tenemos hoy para incluir la tridimensionalidad. Ya está hecho, pero vamos a explotar la tridimensionalidad en realidad. Vamos a graficar tridimensionalmente y vamos a ver el camino de todos estos rayos de luz para reconstruir la imagen. Y eso será el primer paso para lograr la imagen del agujero negro. Entonces, miren ustedes que ya casi, ¿cierto? Ya casi. Tenemos un fotón trazado, ya trazamos al menos unos 5 fotones juntos. La siguiente clase vamos a trazar muchos, muchos más. Y con ello comenzaremos a generar esta imagen artificial del agujero negro.